El One, el uno aquí en Radio Nacional. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? La gente puede llegar a creerse, ¿sabes? Después yo me quedo pagando. No, 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 pero posta. Hemos hecho varias charlas que tienen que ver con la historia de la radio, en tu caso, laboral, ¿no? Sí. Pero creo que hay algo que si siempre remontaste a los orígenes, que está buenísimo, en la Mm. Alfa, laburando, lo hemos charlado varias veces. A mí me da la sensación que cuando pasás por los lugares de mayor, que tiene que ver con trascendencia, en lo que tiene que ver con laboral, empresas, personajes, empresarios, es como que lo pasás por alto en el sentido de decir, no, como tu perfil. Lo que pasa es que yo aprendí a través de todos estos años que en realidad la fama es puro cuento. O sea, Ujú. es como una fantasía que se hace el que está del otro lado. Sí, por supuesto, hay gente que tiene mucho talento, gente que ha laburado en cosas muy grosas, que ha conseguido muchísimas cosas, se ha hecho famosa, ha ganado mucho dinero, o tantos otros que tienen por ahí esa misma capacidad, pero no tuvieron la suerte de estar en el momento justo en el lugar adecuado. Ujú. Pero de cualquier manera, eh, ¿cómo explicarlo? Está bien, vos me podés decir, claro, sí, vos porque estabas ahí, ya estabas ahí y te decías, uy, no pasa nada. No, no fue tan así tampoco. Claro. Eh, yo tuve, vos que hablaste de Alfa y demás, que pasó por varios Pedidos. momentos y llegó un momento en que se pudrió todo y el que terminó siendo dueño de la radio era un empresario que tenía hoteles en Miami y otras cosas acá grandes, Ujú. que en general estaba fuera del lugar, estaba allá y qué sé yo, y bueno, se empezó a dar cuenta, obviamente, un tipo que tiene esa capacidad empresaria, en algún momento se dio cuenta de que lo estaban zarpando y demás, y fue cuando murió esa radio, porque ahí nos dieron la oportunidad de decidir qué hacer con la radio. Entonces, en eso estuvo muy bien, nos convocó a todos Ujú. en un lugar que es el Paseo de la Infanta, que lo tiene él, todos los locales, no, uno solo es de él, pero los demás se los alquilan a él. Pero tuvo la delicadeza de decir, muchachos, vengan todos, vamos a A charlar, ver qué qué hacemos con quieren esto. hacer ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva no se pudo cerrar nada porque em, pasó y estaba Alfredo Rosso, que formaba parte del staff, y además de Tom Lupo, bueno, Sí. Claro. bueno, cuando nos estamos yendo, ya, ¿qué vamos a hacer? Eh, Rosso me dice, vos sé que Mario me está, nos encontramos en Pero una no es Mario el del iglesia. chiste. No, El del chiste fácil. ¿Qué Mario? Agregale la otra parte. Pergolini, Ah, ok. que en ese momento era rock and pop, eh, era la mañana de rock and pop y era el programa que mayor rating de audiencia tenía en la radiofonía argentina. Nos formó a muchos de nosotros. Y sí, en muchas cosas sí. Y, y Mario, Alfredo me dice, Mario me dice que quiere que haga algo, qué sé yo, qué sé cuánto, y a mí se me ocurrió hacer unos micros y demás. ¿No querés editármelo? ¿Lo hacemos juntos? Obviamente dije, sí, no hay problema. Ahí empezó una carrera, que primero fueron los micros de Rosso, La eh, casa del rock La naciente. Casa del Rock Naciente, que fue épico, básicamente por el talento de Rosso y además lo que me dio la oportunidad a mí de aprender y de jugar con la edición fue que fundamentalmente grabamos en casa. Eh, eh, Creatividad pura lo que vas a y contar. Rosso tiraba montones de cosas graciosas. Y me daba la oportunidad a mí meter efectos, crear ambientes diferentes y que sea no solo el tipo hablando de esto era la música, sino que era muy divertido hacerlo y era muy divertido escucharlo. Ujú. Fue creciendo, pasaron un par de años y después pasaron varias cosas y yo no sé cómo, porque el editor de piso que tenía Mario, ¿qué es el editor de piso? Eh, es alguien que está en un estudio diferente, pero con la radio conectada, con los dos locutores clásicos de cuál es. ¿Te Eh, acordás los nombres de alguno de ellos?
Héctor Park y Vanina Parejas. Unas bestias, no solo como locución, sino como creativos. Y el editor era el Colo Cortés. El que está viviendo. En Estados Ok. Unidos hace un pedazo de año tiene un estudio de grabación, una bestia también, un monstruo. Eh, yo miraba, yo miraba, iba, llevaba el micro, me quedaba ahí charlando. Ahí nos encontramos con un esquelense que había tenido un hostel acá, eh, que se estaba convirtiendo en cocinero y Lo demás, nombramos, Nicolás Plager. Nicolás Plager, un amigo, y bueno, nada, cosas de la vida. Pero ahí empezó a crecer solo lo que era la Casa del Rock Naciente y demás. El Colo Cortés decide irse a vivir a Estados Unidos con su familia y Mario me convoca a mí. Es decir, pues yo, incluso toda la artística nueva que se hizo de todo el programa y demás, lo hicimos juntos, el Colo y yo, en la casa de él. Entonces Mario, creo que es una especie de eh, entregar la posta, digamos. Siempre preguntaba, ¿y ahora a quién me dejas? Lo cual a mí siempre me pareció muy bueno, porque es una excelente forma de manejar un grupo de gente. Total. Si el que vos recomendás no anda, bancatela. Pero en general, obviamente, uno trata Lo mejor. Y el Colón dijo, está Armas, bueno. Arma, a partir de mañana vas a hacer revisión de piso. Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál es? Estamos hablando de ¿En cuál cuál es. es? Que Sí, era. ¿Cuántos duró? 15 años estuvo en no el. sé cuánto, pero no sé cuántos años fue primero en 15 audiencia, sin. siempre. Siempre. Y eran tantas las cosas que hacían. Describinos ahí el piso de edición, por Yo favor. siempre, yo siempre dije que era como si tuvieras parado arriba de un fuego, Volcán. de un volcán, pero en ebullición. O sea, ahí si te quedabas quieto un segundo, se te quemaban los pies. Lo cual era genial. Pero además porque básicamente cada grupo tenía tareas específicas. Es decir, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y éramos los tres, los dos locutores y yo, armando todo eso. Los textos se los hacían los locutores, pero la idea era hacer dos resúmenes del programa, uno a media mañana y otro al final del programa. Con todo lo que Al pasaba, palo. con todo lo que pasaba en el momento. O sea, Ujú. empezaba el programa y se empezaba a grabar en el estudio de edición. Los locutores se sentaban con papel y lapicera e iban marcando qué era lo que a ellos les interesaba. A partir de ahí, el editor tenía que buscar en la grabación los cortes, todas las partes, y entrar a jugar entre la grabación de lo que hacían ellos con la muestra de lo que estaban hablando. Eso en el primer eh, resumen de la La mañana, primera mitad del la programa. primera mitad del programa. Y al final el programa cerraba con el resumen, digamos, con algunas cosas de la primera mitad y con todo el resto de la Me otra. acordaba de la última, no me acordaba de la de media mañana. La última Ujú. era lo que cerraba el programa. Claro. O sea que nosotros tres éramos los responsables No, de no, que una locura. el cierre sea correcto. Y así, en algo que se empezó a volver, no diría cotidiano, porque no es que vos te acostumbrás y haces lo mismo, porque en realidad ahí el juego, porque no era una obligación, no era un desafío, era un juego para nosotros. Era además mucho humor, básicamente. Y era divertido hacerlo, Pero al mismo tiempo, yo entiendo lo que vos decís, divertido, ¿no? Pero al mismo tiempo había una responsabilidad que tenía que salir, es obvio, ¿no? No era solamente divertirse, sino tenía parámetros. Y eso me, obvio. me parece alucinante haber sido parte de eso. Y, y- Eh, y en total, ¿cuánto era el equipo? Estaban los dos locutores y los editores. en la parte que hacíamos nosotros Sí, éramos tres, o tres. sea, los dos locutores, yo, ¿Te, y no, te pasó después, alguna vez que no llegaban con algo así al último, o estaban ahí cercanos y verle la cara
a Mario, ¿no? No, porque a ver, porque además se podía hacer mucha trampa. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el estudio principal, había dos estudios grandes de radio. Y después había como un pasillo en donde estaba uno, dos, tres estudios de edición. Generalmente el del medio estaba vacío, porque no había uno Ah, ok. en el que trabajaba otro editor, un amigazo también, pero trabajaba solo. Ujú. O sea, él armaba otras Con otra, cosas claro, para otro la lado. radio en Ujú. general. El primero que estaba en el pasillo era el nuestro, que era en el horario exclusivo de cuál es. Incluso yo muchas veces me quedaba varias horas más después para hacer otras cosas que ¿También tenían para que cuál ver cuál es? es, obviamente. Porque además había micros, Felipe Piña con la historia, uno que después se murió, que estaba re loco, Pero que, de literatura, o sea, diferentes, ¿cuál era ese? No, no lo recuerdo, che. no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero, Pero bueno, siempre se hacía, después de que terminaba el ujú. programa, se grababa los micros que hacían algunos, además del de Rosso, que también lo seguía haciendo yo, estaba Felipe Piña, por ejemplo, que venía con algún acompañante y grabábamos y se armaba y yo lo tenía que armar, ponerle musiquita y todas esas cosas. Eh, Me han pasado cosas, vos viste la foto de Living Colo, Ah, tremendo. se hacían, el programa iba tan bien que Pergolini se daba el gusto y el lujo de repente armar recitales en un café, en un lugar, y transmitir en directo desde ahí. Y Ustedes iban también no, trabajaban desde el estudio. nosotros todo trabajando en el estudio. Eh, Crear la artística, armar toda la artística. Después nos daban un mes de vacaciones, enero, todo el mes de enero, pero había que preparar todo el grabado para que se rellenara el espacio. Se hacía entonces Doble laburo hacían. una búsqueda Material de del material año. de todo el año, se iba seleccionando y qué sé yo, y después Muy lo bueno, mandábamos día a muy día, bueno. con música, con todo. Pero después tenías un mes completo de vacaciones, o sea, en definitiva el tiempo que trabajaba ahí era el mismo, porque en un día tenía esto, el otro día tenía el otro, y por ahí el jueves o el viernes no tenía a nadie y empezaba a armar todo lo que iba a hacer para las vacaciones. Estaba, funcionaba. Bueno, por algo fue tanto tiempo Ah, número uno. impresionante. Y fue como vivir en las nubes, uno no se da cuenta, vive su cotidiano. Yo iba en tren de Saavedra a la estación de colegiales y después caminaba 4 cuadras y estaba en la radio. O sea, yo vivía enfrente de la estación de trenes. O sea, llegaba en un toque, volvía en un toque, no tenía problema. A mí me gustaría, obviamente, agradecer por la charla, ¿no? Pero antes de ir finalizando esto, que hablemos lo hemos hablado afuera del micrófono. Pero a mí me parece interesante que cuentes vos cómo fue convivir en el laburo que estás trabajando, ¿no? Pero si te copás en contar hasta lo que quieras y lo que puedas, el Pergolini personal. ¿Qué significó? No te digo los hechos, pero ¿qué significó para vos, sin describir hechos? El Pergolini personal. Yo tengo ¿Me una. entendés por dónde voy, no? Sí, ¿Me sí, sí. entendés por dónde voy? Yo tengo una idea de. Yo era el mayor de todos, siempre fui, por más que fue hace Ujú. 30 años atrás, o 20 o más o menos, yo era el mayor de todos. Siempre era el señor, el viejo, pero no tan viejo, digamos, ¿sí? Eh, Conmigo Mario tenía una especie de relación, me tenía muchísimo respeto. Creo que no solo estaba conforme con mi trabajo de editor, Ujú. eh, sino que además, como yo nunca me metía en ningún despelote ni quejas, todo el tiempo iban y venían cotorreríos Como todo ámbito del laburo. exacto, yo no entraba en ninguna, a mí no me importaba nada.
Creo que era porque estaba tan preocupado en lo que tenía que hacer que no me quedaba tiempo ni para charlar. Pero estaba haciendo lo que más me gustaba. Total. Y, Y con creces. y es algo fabuloso. Poder hacer lo que a uno le gusta, lo que quiere hacer, que te paguen bien, Te respeten tu te trabajo. respeten tu laburo, como lo haces. Y nunca, además nunca fui chismoso ni me metí en ninguna. Cuando me empezaban a hablar de alguien, porque esto, yo decía, ah, sí, bueno, pues disculpame, voy al baño. Y a otra cosa, o sea. Y además, creo que por esa y por una cuestión de edad, Ujú. eh, que no era tanta la diferencia, pero sí era mayor, eh, hubo algunas cosas que fueron como intimidades personales de él que de las cuales fui, digamos, la oreja La para oreja, escuchar. literal. Y obviamente jamás salió nada de mi boca. Creo que había ese nivel de confianza y por eso creo que además hizo todo lo posible porque no me viniera a vivir A acá. eso iba. Me trató de convencer de todas las maneras posibles. eh, y al final, cuando vio que ya no podía, incluso hicimos videos porque yo pensaba dar cursos y había dado ya, estando con él, vine acá a hacer un curso en lo de Capar y, y ahora que miro para atrás, muchos de los que estaban ahí ahora son todos laburantes y digo, esto todos alumnos míos. Uy, ya, ¿cuánto tiempo? Pero eh, hizo todo lo que podía para que yo no me fuera y cuando vio que no había forma, la frase fue, ¿qué necesitamos? A eso quería ir. Esa parte no Sí, se habla de él. nada, Mario, o sea, nada, no te hagas problema. Eh, además, yo le avisé un año antes de que me iba a ir. Una O genialidad. sea, eh, y bueno, terminó. Yo había juntado unos mangos, me compré una camioneta, una de las Jeeps esas, una verde de esas Yankees, eh, vieja, usada, bastante tardalada, pero la guita me alcanzaba. Entonces, no sé cómo salió la charla, porque Casado, que era el operador en ese momento de piso, me dijo, yo tengo un amigo mecánico, qué sé yo, y Mario escucha. Mario Pergolini, porque uno lo nombra siempre perfil bajo. Y me dice, ¿por qué no se la lleva a mi mecánico? Bueno, está bien. A ver qué te dice. ¿Dónde queda el mecánico? En Córdoba y no me acuerdo qué. Era el concesionario oficial de Chrysler en Argentina, Ujú. porque él se compraba su Jeep cada año. Salía el modelo Parecido a nuevo. nosotros, sí. Este, y nada, lo llevo, la dejo, un día voy, y era una cifra había que hacerla de nuevo, directamente. Y le digo, no, Mario, pero eso yo no. Me dice, no, no te hagas problema, yo te lo pago. No, 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 de ninguna manera. O sea, boludo, yo te lo pago. No, Mario, no. Haz lo que quieras. La llevé a otro mecánico a mitad del camino viniendo Sí, para sí. acá, se hizo pelota, se rompieron un montón de cosas, una tortura. Después cada año para visitar a mi familia y demás, para las fiestas y eso yo iba. Y pegaba una vueltita por ahí, primer año, segundo año. Eh, y me gastó tanto. Con la camioneta O esa. sea, me gastó y, ¿viste, boludo? Yo te dije. Vamos cerrando, pero no voy a describir que hay algunas otras cuestiones que no las vamos a contar, que tuvo una relación, un vínculo humano muy, muy fuerte con vos y está buenísimo esto. Y hay un video que no lo pude encontrar, ni vos te lo acordás del video este, ni que te lo dije varias veces, que era cuando ya estabas acá en Esquel, que fuiste a visitar ahí, que salió todo el equipo de la radio con un elemento electrodoméstico que tenían, no me acuerdo qué era, y que decían que ese se lo vamos a mandar a armas a Skelly y iban al lado tuyo jodiéndote a vos. No voy a decir por qué era que los rayos a dónde iban a ir, pero que hablaba cómo te apreciaban ahí. Es que había, en general era muy buena onda todo. Es decir, obviamente había algunos raspes y qué sé yo, Ujú. pero
Yo he laburado en lugares donde no se podía respirar realmente, Ujú. pero yo creo que eso tuvo éxito precisamente por esas cuestiones, ¿no? Porque se armó un equipo que en definitiva tenés que confiar con quién estás y tenés que programar y estar de acuerdo y pulir cosas que no y demás, pero el secreto del buen funcionamiento y de la calidad de lo que se puede ofrecer al oyente tiene que ver básicamente con el grupo de gente con la que estás trabajando y del cual formas parte. Eh, Han pasado muchas cosas, qué sé yo, mi memoria ya no. Gracias por cada vez que te molestamos venir a compartir, ¿eh? Bueno, está bien. Somos los Alieres de Armas. No. Gracias, Héctor, de verdad. No, Un lujo. nos vemos jueves. Como contamos muchas cosas, bueno, esta quería compartirla, un lado que no conocemos de Mario Pergolini, en el trabajo que hizo Héctor Armas, que a muchos de nosotros ese programa nos formó radialmente, literalmente lo digo, nos formó. Es de escuchar, estamos impregnados de cuál es en muchas de las cuestiones, ¿no? No solamente la música, sino la edición, el sonido, etcétera. Héctor Armas, feliz día. Gracias.